Listo, bueno, ahora sí ya. Muy buenos días, estamos grabando, ya estamos transmitiendo en Odyssey. Es un gusto a todos tenerlos por acá. El día de hoy vamos a tener un repaso eh, de lo que vimos el domingo pasado, antes de iniciar el tema de hoy. Pero antes les quiero dejar acá este tema del grupo con algunas imágenes y algunas cosas importantes de preparacionismo para que lo veamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este es un pequeño video del grupo para las personas nuevas que se han unido. Bienvenidos, bienvenidas todos. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la segunda parte de
la serie de temas de preparacionismo. En el día de hoy vamos a ver lo que es seguridad en casa, seguridad personal y algunos puntos de vista y algunos temas que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión sobre si hay que salir de las ciudades. Así que, como siempre, les recuerdo que al finalizar esta presentación les voy a entregar un pequeño folleto, un pequeño manual, un PDF, donde está toda la información que vamos a ver hoy, inclusive con un poco más de detalles. Aquí en la presentación voy a tocar los temas en general, pero en el documento van a encontrar un poco más de información que tal vez no la diga toda por acá, pero sí voy a tocar los puntos importantes. Para las personas que están viendo esta serie por primera vez, la segunda parte, les recuerdo que en el canal de Preparados pueden encontrar la grabación del domingo pasado con la parte número 1. Y el día de hoy, al finalizar, voy a tomar nota de las preguntas y los temas que ustedes quieran tocar para el siguiente domingo. Así que, bueno, como les digo, el día de hoy vamos a ver seguridad y los temas o los puntos que hay que tomar en consideración para tomar una decisión si debemos salir de las ciudades. Así que bueno, déjenme acomodarme por acá. Ok, perfecto. El domingo pasado, fuera de ver los temas de un poco de historia, de qué es el preparacionismo, desde hace cuánto viene, de dónde salió, cómo surgió, vimos la lista, que la vamos a ver ahora también, de los temas principales para estar preparados para una situación complicada. ¿Y qué es una situación complicada? Pues podrían ser muchas cosas. Como hemos hablado en diferentes ocasiones y lo hablamos el domingo pasado, una situación complicada puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede ser un huracán, puede ser deslizamientos, puede ser problemas que surjan debido a esto o problemas que vengan por crisis financiera, problemas políticos que van a desatar algún tipo de caos social, desabastecimiento y pues todo esto es lo que vemos en el grupo para estar preparados para diferentes situaciones. Hay otras líneas de pensamiento también que las hemos discutido donde ya son un poco más de creencias, vamos a ver, especulaciones, profecías y todo eso, que tal vez en algún momento las podamos tocar en un tema más adelante para ver los puntos de vista de cada uno de ustedes. Pero vamos a enfocarnos en las cosas reales, en las cosas que tenemos ahora a la vista, las cosas que vemos en el horizonte que ya se están acercando. Y es toda la complejidad que se está dando políticamente, financieramente, leyes, restricciones financieras que van a causar, como hemos hablado en otras ocasiones, gente sin trabajo, gente sin acceso a los servicios básicos y eso es lo que vamos a revisar. La vez pasada vimos lo esencial que es el agua, ya sea para cocinar, sea para beber y aunque por cantidades a veces no es tan fácil tener agua para aseo o algo, pero lo importante y la prioridad número 1 siempre va a ser el agua, donde vimos cómo almacenarla, qué debemos ponerle al agua para que dure el largo tiempo, cómo almacenarla, cómo hacer un filtro casero para no estar dependiendo de filtros tal vez caros o tecnológicos que necesitan cartuchos, algunos electricidad. Entonces vimos el tema del agua, vimos también el siguiente punto más importante que es el almacenar de manera segura para que dure por largo tiempo pasta, granos. Vimos la lista de prioridades en cuanto a qué alimentos guardar, ¿verdad? Vimos también la parte del aseo que es básica, que no, si no podemos guardar agua para limpiar el sanitario, lo básico es saber hacer un sanitario en seco, cómo funciona, qué se necesita. Vimos algunas habilidades de cómo hacer fuego para calefacción y todo, y vimos por encima una descripción básica de las opciones de comunicación, que esos son los primeros temas
que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar con la parte de seguridad en la casa o apartamento o piso, como le dicen en España. Así que eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy junto con otro tema. Ok, lo más importante a la hora de saber uno las debilidades que tiene uno, ya sea su casa, si usted vive en un residencial, si vive en un piso, en una zona urbana, es sacar el tiempo y ver cuáles son las posibles opciones, dónde se puede esconder una persona, qué cosas valiosas o qué aparento yo ante los ojos de los demás que en una situación complicada van a volverme un blanco, que me vuelvan, vamos a ver, llamativo en el momento que haya personas desesperadas en la calle por alguna situación y los lugares donde van a ir primero, obviamente son los lugares donde se ve, donde hay cosas valiosas, donde esas personas van a creer que tenemos digamos, comida o algunas otras cosas y que puedan querer llegar a donde estemos nosotros para de mala manera querer quitarnos o robar o como le quieran decir las cosas que podamos tener en casa. Entonces es muy importante que llegado el momento y antes hacer una diferencia de qué cosas llamativas le damos a las personas para que las personas nos vuelvan en un blanco para posibles ataques en una situación complicada. Entonces es muy importante que nosotros saquemos el rato y que veamos ese tipo de detalles para poder iniciar las diferentes capas, como decimos acá, en el día de hoy, de las cosas que podemos hacer para tener cierta protección. Vamos a iniciar con algunas que tal vez estas son tecnológicas, son un poco más costosas, tal vez no todas las puedan tener, pero hay que mencionarlas, que son algunas cosas sencillas que no necesariamente tienen que ser exageradas y complejas. Podemos tener algunas luces de iluminación en ciertas zonas de nuestra casa que se activen automáticamente con el movimiento y que se recargan de manera solar. No necesariamente son equipos grandes y costosos con un montón de paneles y baterías e instalaciones y cientos de miles. No, podemos adquirir ciertas lámparas sencillas que inclusive llegado el momento ponerlas a funcionar y que no necesariamente son costosas para iluminar ya sea el patio, el frente. Es muy importante que tener este tipo de disuasivos nos pueden ayudar a alertarnos. Obviamente hay lámparas LED que no consumen mucho con su cargador solar, que repito, no necesariamente son de alto costo. Hay cierto tipo de alarmas sonoras que también hay de formas solares. Todo esto lo pueden conseguir en Amazon, en Alibaba, en AliExpress, en eBay, tal vez en sus mercados locales, y no necesariamente son caras porque son unas alarmas que uno puede poner en ciertos puntos estratégicos que si algo se mueve, que podría ser un animal o un ladrón, nos avise de que hay algún tipo de movimiento cerca de nuestra casa. Entonces, este tipo de disuasivos o dispositivos tecnológicos que obviamente tienen un poco más de inversión, son importantes tomarlos en cuenta para las personas que tengan las posibilidades de tener esto en ciertas zonas. Es muy importante porque en un momento de algún apagón donde tal vez no hay fluido eléctrico en los postes de las calles, no hay iluminación pública y hay alguna situación complicada, repito, por un terremoto, un temblor, alguna otra situación o haya un apagón, este tipo de dispositivos nos pueden ayudar a tener por lo menos un aviso, ya sea porque se encendió una luz o sea porque sonó una alarma o si tenemos alguna cámara sencilla que no tiene que ser, repito, una cantidad de equipo muy costoso, que lo hay y el que tenga la capacidad de hacerlo, pues en buena hora. Pero hay ciertas cosas pequeñitas que nos pueden ayudar y repito, no son de un gran costo. Entonces, para que eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, otro de los puntos importantes que nos ayudan
a proteger un poco la casa. Tal vez a algunos no les guste, pero toda esta información que les estoy dando el día de hoy es información que la saco de la literatura de los preparacionistas en Estados Unidos, que obviamente ustedes saben son los expertos, y una de las cosas que ellos mencionan es inclusive sembrar algunas plantas, algunos arbustos, obviamente no necesariamente tiene que ser algo descuidado, que nos ayuda a tapar ciertas ventanas y ciertas cosas para que cuando llegue gente no necesariamente puedan ver hacia adentro de la casa. Entonces, es muy importante siempre recordarles que en una situación complicada no, se recomienda nunca poner luces en las ventanas más cercas a la calle para que la gente vea que hay luz y todo. Siempre se hace en el fondo para que no sea un punto llamativo en un lugar donde no hay electricidad. Si vamos a poner nuestra iluminación, nuestras lámparas, nuestras velas cerca de la ventana, pues la gente se va a dar cuenta de que ahí tenemos algo, y si tienen algún otro tipo de iluminación más fuerte, van a decir, ya, ¿y por qué todo el mundo está sin electricidad y en esa casa no? Y entonces se va a volver un punto de encuentro. Ahorita estamos viendo lo que es una casa, digamos, normal. Ahora más adelante vamos a ver algunas cosas importantes para un apartamento, o si usted vive en un edificio o algo, vamos a ver algunos puntos importantes. Repito, y toda esta información se saca de la literatura de los preparacionistas en Estados Unidos, ¿verdad? Otra cosa muy importante que es el reforzar lo que son los llavines, no sé cómo le dirán en sus países, los llavines, las puertas, y una de las cosas importantes es poner 3 puntos de refuerzo, ¿verdad? En las puertas, pero el detalle importante es que los tornillos o los pasadores que vamos a utilizar en este tipo de refuerzo tienen que cruzar la pared de lado a lado. ¿Qué quiere decir? Que en la parte exterior va a estar una cabeza redondeada con un tornillo especial, bueno, tornillo de cabeza redonda totalmente, jamás un tornillo de llave cuadrada o algo que la gente desde afuera pueda utilizar algún tipo de llave, sino redondeado. Tiene que estar desde el lado exterior y hacia el lado de adentro, que tenga con su tuerca y su refuerzo para poner estos refuerzos, pero es importante, repito, que eso pase de pared a pared. Si es de concreto algo, asegurarse que se coloquen los puntos más adecuados para reforzar la puerta, ¿verdad? Es muy importante porque recordemos que los puntos de acceso obviamente van a ser puertas y ventanas, y en las puertas también lo que se recomienda es que los tornillos que utilicemos en los llavines, en los pasadores, en todo eso, los cambiemos por tornillos muchísimo más largos de lo normal, de los que traen unos tornillos normalitos pequeños, porque al poner este tornillo más largo reforzamos el llavín, y obviamente asegurarnos que el tipo de llavín o seguro no sea el más barato, el más sencillo. Si es necesario cambiarlos, es importante reforzar, y que otra cosa importante, que pongamos los tornillos bien largos, no solo en el llavín, sino en las bisagras de la puerta. Entonces, normalmente las bisagras traen tornillos muy cortos, de 1 pulgada, y eso es tan sencillo, eso lo puede hacer cualquiera, no necesita traer un experto para cambiar unos tornillos. Uno lo que hace es, primero, saca de una bisagra, normalmente traen 3, 4 tornillos, uno saca el primero, va y compra un tornillo del doble o el triple de largo, y va cambiando uno por uno sin necesidad de desmontar toda la puerta. Va cambiando los tornillos, quita los cortos y va poniendo tornillos más largos. Eso nos va a ayudar a reforzar todo eso. Obviamente, el tapar ventanas de manera reforzada, como les digo, con los tornillos adecuados. Jamás en este tipo de refuerzos poner tornillos cortitos o tornillos solo nada más que entren en la madera. No, tienen que ser tornillos que pasen totalmente toda la pared, todo el marco, para que quede fuerte, y hacerlo de la manera más segura. Y repito, tal vez estas medidas para algunos sean drásticas, ¿de qué está hablando? Pero en una situación de caos, en una situación complicada, donde muchas personas van a estar desesperadas por hambre, por sed, tenemos que reforzar la seguridad en nuestras casas, porque podemos ser un punto donde estas personas quieran ingresar y no solo quitarnos nuestras cosas. Realmente en una situación complicada de miedo, en una situación complicada de este tipo,
Como he dicho en otras ocasiones, a veces no todas las personas actúan de la mejor manera, entonces es importante estar preparado, ¿verdad? Otra cosa muy importante que siempre se ha dicho, que es la seguridad, es identificar las amenazas, trabajar en todo eso, pero lo principal también es hacer las cosas en silencio. El silencio significa seguridad. No necesariamente es lo más recomendado estarle diciendo a todo mundo qué tenemos o qué hacemos. Uno puede darle consejos a ciertas personas, pero repito, el silencio significa seguridad. Es muy importante tener ese tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, repito, reforzar las puertas, las ventanas, cambiar los tornillos es lo que se recomienda para este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? Pues vámonos con nuestros hijos, con nuestra familia en la noche y hagamos la prueba desde afuera, qué podemos ver por las ventanas, qué objetos de valor tenemos cerca de las ventanas, qué puede ver la gente si se arrimara a nuestra casa, y ese tipo de cosas son las que tenemos que mejorar o por lo menos tenerlas identificadas, porque algunas personas van a decir, sí, pero yo no voy a volver mi casa a una cárcel y algo encerrado desde ya. Pues no, identifíquela, tenga una lista que cuando llegue el momento activen ustedes el plan de seguridad y hagan ya los cambios de acuerdo a la lista que previamente ustedes hicieron de los puntos en los que tienen que tomar acción, y que no inicie un terremoto y que inicie, no sé, una situación complicada de manifestaciones o caos o algo, y que se les olvide, ay, se me olvidó tapar las ventanas o se me olvidó alejar las cosas de valor de las ventanas. Entonces, es bueno desde ya hacer un ejercicio, normalmente eso se hace en la noche, para ver qué cosas tenemos, para ir haciendo un plan, ir haciendo una lista de qué podría la gente ver si se arrima una ventana, ¿verdad? Pero si ya la cerramos, puede ser por dentro o por fuera, tener ese tipo de detalles muy, muy importante. Tratar de actuar uno mismo como si uno mismo fuera el acosador, el vándalo, y hacer ese ejercicio para poder planificarlo, ¿verdad? Es muy importante. Otra cosa muy importante siempre es escanear y alrededor, y repito, ahorita en este caso en particular estamos hablando de casas, ya vamos a ver lo que es en un piso o en un apartamento, pero hacer el ejercicio de ver en qué lugares se puede esconder la gente, qué podemos hacer, si hay que colocar algún tipo de planta para estorbarles, si hay que algún lugar donde se puedan esconder, poner alguna de estas lámparas de baterías, repito, que trabajan con solar para que se enciendan en la noche, para que nos ayuden y ver todos los posibles puntos débiles que tenemos. Es parte de ver alrededor de nuestra casa por dónde podrían ingresar, cómo podrían ingresar, e ir haciendo una lista para trabajar a futuro en eso. En la presentación que vamos a, que les voy a entregar al final de esto, van a encontrar esta lámina donde viene información importante de otras opciones de cómo cerrar una puerta. Ahorita vamos a ver cómo cerrar una ventana. Ahorita aquí se ve en pequeño, pero ya en el manual lo van a ver más en grande, para que tengamos cuidado, porque si nos hemos preparado en guardar agua, en guardar alimentos, en guardar algunas otras cosas, no podemos dejarlas expuestas ante una débil situación de seguridad. Ahora, esto es en la ciudad, y en el campo yo creo que hay que redoblar esfuerzos, ¿verdad? Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante es que mucha gente que vive en el campo, en las afueras, cree que se siente seguro porque está lejos, pero pensemos también que en un momento de caos, en una situación difícil, complicada, una masa grande de personas se va a mover a las afueras de las ciudades y van a llegar donde estemos nosotros. A menos que vivamos metidos en media montaña, es bueno también tener esos detalles de reforzar, ya sea con verjas, que ahora lo vamos a ver, diferentes opciones, pero para que con esto tomemos conciencia de los puntos débiles de la seguridad de nuestra casa. Y eso es, obviamente, si tomamos la decisión de quedarnos, tener la seguridad adecuada. Obviamente ya de por sí mucha gente lo hace ahorita en un estado normal de la población, pero imagínense ustedes, si ya de por sí ahorita tenemos que hacerlo porque hay ladrones, por lo que sea, ahora imagínense ustedes cuando eso se quintuplique, se multiplique muchas veces por gente desesperada
que no guardó agua, que no tiene comida, que anda viendo a ver cómo hace y que las autoridades no van a dar abasto. Porque repito, como les he puesto el ejemplo, una cosa es un terremoto en una ciudad específica, en una zona de un país, donde normalmente mandan a la policía, mandan a los bomberos, mandan al ejército y se refuerza un poco la seguridad para evitar saqueos y todo eso, pero cuando eso ocurre en todo un país, ¿verdad? Y aunque suene, insisto, aunque suene algo como película apocalíptica, como suene algo exagerado, las autoridades no van a dar abasto para ayudar a todo eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia y tomar las medidas desde ya, haciendo un plan, buscando los puntos débiles y tomando las acciones necesarias desde ya para llegado el momento hacerlo. Yo les voy a poner un ejemplo. Aquí particularmente en mi casa yo tengo unas ventanas grandes, ¿verdad? Pero yo ya con tiempo tengo la madera lista, la madera cortada, hice los agujeros en el concreto, tengo los pasadores listos, que llegado el momento cuando tenga que cerrar las ventanas, simplemente saco las tablas, meto los tornillos, pongo arandelas, no me va a tomar más de 10, 15 minutos tapar todas las ventanas de la casa, pasando tornillos desde el exterior con cabeza redondeada hacia la parte interior y en la parte interior arandelas y tuercas para reforzar. Jamás tornillitos de esos así nada más de madera atornillados, porque eso con cualquier palanca lo arrancan y no va a funcionar. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, lo que les quiero decir con esto, lo principal es el plan, revisar, como hemos venido viendo, las zonas débiles, qué podemos hacer, cuáles son las zonas oscuras, dónde se puede esconder a alguien, por dónde puede entrar, qué objetos de valor tenemos que sean llamativos para en un momento que la gente venga a querer saquearlos, qué cosas van a poder ver por las ventanas de nuestra casa, si alguien se acerca, cómo podemos obstruirles el paso. Si no queremos taparlo de alguna forma, pues hacerles difícil poniendo plantas, arbustos, alguna cosa, son las ideas que se dan para este tipo de situaciones. Y ahí podemos ser muy creativos, pero lo que quiero con esto es que tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer para proteger nuestros víveres, nuestras cosas que hemos guardado y sobre todo a nuestra familia. Repito, porque si ya de por sí tenemos que tener seguridad en una situación más complicada, cuando hay, ya no van a ser 1, 2 o 3 ladrones en una noche, van a ser una gran cantidad de gente que va a estar desesperada porque tiene hambre, porque tiene sed, tal vez no hay autoridades que den abasto para proteger en todo lado y tenemos que tomar las medidas para proteger nuestra casa, nuestra zona de habitación, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora vamos, ¿qué son los consejos que se dan para defender si vivimos en un apartamento, en un piso, en un edificio? Obviamente los puntos más débiles es las ventanas, entonces ahí es donde tenemos que reforzar las ventanas. Obviamente este tipo de cosas, si es un piso, pues tenemos que coordinar con la administración del edificio, el poder reforzar ese tipo de cosas. Y aunque hay miles de opciones, obviamente más costosas o algo, podemos ver las básicas, como les dije, reforzar los tornillos, cambiar las ventanas de vidrio por ventanas de acrílico, es algo muy efectivo porque el vidrio se quiebra y se rona, en cambio el acrílico es más resistente a golpes y a que lo quieran quebrar. Entonces podemos conseguir acrílico transparente para que la ventana siga funcionando, pero el cambiar los vidrios por acrílicos es una solución y un consejo muy importante que se da. Ahora bien, las ventanas se pueden proteger para eso o podemos, como hacen en Estados Unidos, protegerlas para cuando hay tormentas y eso, y es tener que esto pues, en particular fue lo que hice yo. Esto es un pequeño ejemplo. Esta lámina la van a encontrar en el manual que les voy a dar, y es cortar láminas de plywood laminado, que es el más resistente, para cerrar ventanas. Y este es un consejo muy importante para zonas de campo o fuera de ciudad, el que tomemos las medidas, que obviamente es pintarlas y todo por aquello de que haya humedad para que no se pudre esa madera, el cerrar las ventanas de manera adecuada. Y eso se puede hacer también si uno vive en un piso. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que a mí una vez estaba yo en Estados Unidos, en Miami,
y me tocó vivir más o menos unos 10 días por el paso de un huracán, que realmente fue bastante complicado. Estuvimos más de una semana sin electricidad, sin aire acondicionado, sin agua, todo en oscuridad, fue un desastre. Y aunque sí había seguridad y todo eso, las ventanas se reforzaron y todo para evitar que se quebraran y todo, obviamente por la, por la fuerza de los vientos del huracán, pero esto también le deja a uno la experiencia y la idea de hacer eso, de cómo tapar las cosas para una situación complicada que nos pueda llegar, ¿verdad? Entonces, obviamente, los consejos sería, como les dije anteriormente, reemplazar el vidrio por ventanas de acrílico, es muy importante. Luego, fijar previamente una ventana que esté cerrada. Algunas ventanas son corredizas, pues por hacer lo necesario para que esa ventana no sea fácil de abrir. Obviamente podemos pensar en ciertas rejas. Y aunque esto suene exagerado, tenemos que tomar conciencia por todo lo que está ocurriendo. Veamos la situación. Si ustedes pongan en una balanza lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra, la situación complicada en España, ahora se está dando la situación complicada en Brasil, y todo eso lo que está haciendo es metiendo presión a la economía, metiendo presión a la bolsa, metiendo presión política, y si a eso le agregamos la situación pandémica de vacunación y gente con desempleo, eso lo que está haciendo es que cada vez meta presión y presión para que una situación, como dicen, para que se conjugue la tormenta perfecta. Entonces, veámoslo, no lo dejemos así como algo simplemente que va a pasar pronto y que no va a pasar nada. Tomemos las medidas desde ahora para que después no nos arrepintamos. Obviamente, otra opción para ventanas es película de seguridad, un poco más costosa. Hay algunos protectores de ventana también, ¿verdad? Y otro consejo que se hace en el material de preparacionismo es instalar este alambre de gallinero, le dicen en algunos países, o malla de gallinero, que se refuerza bien con clavos y todo en la ventana, y esto ayuda mucho a que los que intentan saquear se les complique un poco, y muchas veces cuando se les complica por estar haciendo bulla y todo eso, se terminan yendo. Entonces, tomar algunas medidas, estas son las sugerencias que se dan, ¿verdad? Y para las puertas, obviamente, pues lo mismo que vimos ahora, reforzar las puertas por dentro. Nuevamente recuerdo, pasando los tornillos desde la parte exterior, tornillos con cabeza redondeada, hasta el interior, reforzado con tuerca para reforzar la puerta. Y estas, por ejemplo, en esta imagen de aquí de la derecha abajo, son unas bases que se pueden dejar pintadas para que no se noten mucho, y llegado el momento nada más se ponen los tablones o las reglas fuertes para reforzar la puerta. No es que tenemos que tenerlo desde ya, pero tener la instalación hecha para llegado el momento de manera rápida, nada más colocar los refuerzos para que no puedan abrir la puerta. Y hay que tomar en cuenta, normalmente las puertas principales son las puertas más fuertes, las puertas dentro de las habitaciones son más sencillas, pero si tenemos obviamente una puerta de cartón, una puerta tal vez no tan fuerte, obviamente pensemos en cambiar la puerta principal, que va a ser, junto con las ventanas, el punto de acceso más riesgoso por donde puede entrar un posible saqueador. Obviamente, como ven en la imagen, podemos pensar en puertas metálicas, en puertas de seguridad, pero todo eso involucra costos, pero el que tenga la capacidad, obviamente se recomienda que tenga eso, repito, porque la situación se está complicando, la situación está sumando presión, y esos son los detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, una parte importante, además de esto, que a muchos no les gusta, pero es bueno, tenemos que hablarlo y hay que tomarlo en cuenta, es que parte del plan de seguridad tenemos que tener implementos o armas. Algunas personas tendrán armas letales, armas con permisos, hay armas no necesariamente letales. Hay muchas opciones que hemos discutido aquí para defenderse. Y recuerden, por favor, entiendan, defenderse, autodefensa, no necesariamente es agresión, no necesariamente es violencia, porque nosotros no estamos yendo a buscar para ir a agredir a alguien. Al contrario, estamos defendiéndonos de un agresor. Muchas personas por su pensamiento y todo a veces no piensan en esto, pero entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál es la opción?
podemos buscar muchas opciones. Una opción también que se puede conseguir es unos gases, pimienta, que no necesariamente son los pequeñitos que andan a veces la gente en las bolsas. Además, les voy a traer unos que tengo aquí. Regálenme un momento para mostrarse. Aquí tengo, se los voy a mostrar aquí un momento. Espérense un momentito. Voy a poner aquí en cámara para ver si lo logran. Al que la persona que no quiera tener armas, ¿verdad? La persona que no quiera, ups, se me corrió la cámara, ¿qué pasó? Denme un momento, a ver qué pasó con la cámara, un momento. Es que ¿qué pasó con la cámara que no me enciende? Ok. Denme un momento, por favor, ya las voy a poner. Les voy a mostrar, está el gas pimienta, por ejemplo, los pequeñitos que venden en aquí está, el gas pimienta, y espero que estén viendo la cámara, el gas pimienta pequeñito que venden, las mujeres andan en los bolsos y todo este tipo de cosas, pero hay gases pimienta muy efectivos, un poco más grandes, vean el tamaño de que este tiene un alcance de 2 hasta 5 metros, que es mucho más grande. Es un gas pimienta con gas lacrimógeno, que si no queremos usar armas, está bien, pero tenemos, por lo menos se sugiere tener alguno de esto, o inclusive este, que es un poco más grande, si lo logran ver acá. Este es ya para más grandes, para grupos grandes, este tiene un alcance hasta de 10 metros, que repito, ojalá no tener que llegar a usarlos, pero si tenemos que alejar a la gente, de espantarla, como decimos ahí, tomemos en cuenta el tener esta opción si no queremos tener un arma, que son gases pimientas o gases lacrimógenos que se consiguen muy fácil por internet, pero vean el tamaño, o sea, no es el gasecito pimienta del bolso de la cartera. Una cosa de estas puede andar costando unos 20, $25 o euros más o menos, no es algo exageradamente caro, pero tener varios de estos, de este tamaño, es muy importante en caso de que no queramos tener armas. Ahora bien, el que estoy mostrando en la imagen, que ese no lo tengo aquí porque ese lo tengo guardado atrás, son unos gases pimientas que tienen mucho más alcance, pero inclusive y hasta más fuertes porque están diseñados para espantar osos y son muchísimos. Ese tarro que ven en la imagen es un poco más grande del que les mostré, pero ante una situación extrema tenemos que tomar medidas extremas. Entonces, si no queremos tener un arma, pues busquemos la opción de este tipo de gas pimienta, que es muy fuerte y que vamos a asegurar el totalmente neutralizar a una persona o a un grupo de personas que lleguen, porque por el mismo tamaño que tienen estos gases, tienen una gran cantidad, y repito, no tengan solo uno, tengan unos 2 o 3. Ojalá, como siempre he dicho, no tener que llegar a usarlos, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta para que lo valore cada uno. Denme un momentito, aquí se me hizo, ok. Entonces, espérense que se me corrió la presentación. Ok, entonces, ¿qué se me hizo aquí? ¿Qué pasó con la presentación que se me corrió? Aquí está. Entonces, para las personas que no quieren tener armas por su forma de pensar o lo que sea, pues valoren esta opción. Ahora bien, siempre se recomienda, si una persona toma la decisión de tener armas, por favor, conozca bien cómo funciona, conozca bien eh, dónde está el seguro, cómo se limpia, cómo se desarma, no tengan jamás un arma ahí, la voy a comprar por si acaso, pero nunca la usaron, nunca saben cómo funciona, nunca se tomaron el tiempo de ir a practicar a un lugar, porque eso más bien se va a volver en contra de ustedes. O sea, si toman la decisión de hacerlo de acuerdo a sus países, no en todos los países se puede. Ahora bien, adquiriéndolas legalmente, hay muchas personas que lo tienen por herencia familiar, por otras cosas, pero que los tienen, úsenla.
practiquen, límpienla, ténganla lubricada si es un arma. Y si optan por esta opción que les estoy diciendo, como les digo, es de muy fácil adquisición. Esto lo pueden comprar por Amazon, por internet, no es un costo elevado y les va a ayudar mucho a espantar, ojalá una persona o grupos de personas que lleguen a donde estemos, ¿verdad? Otra cosa muy, muy, muy importante que vamos a ver aquí es los incendios. ¿Por qué? Porque al estar sin fluido eléctrico, muchas personas van a optar por encender cocinas de gas, van a encender por cocinas de campamento, algunos pensarán en encender algún asador, en encender alguna fogata, entonces, o inclusive si es un lugar frío, pensar en tener algunas velas encendidas o algo que nos dé calor dentro de nuestras viviendas o piso, y ahí es donde vamos a incrementar altísimamente el riesgo de tener un incendio porque tembló y se cayó la vela y se encendió, o pasó algo, o lo movimos en la noche cuando estábamos dormidos, o algún niño pasó y lo botó, en fin. El riesgo de incendios en este tipo de situaciones se incrementa de manera significativa precisamente por estar sin fluido eléctrico y tener que buscar opciones, ya sea para iluminación, para cocina o calefacción. Entonces, tengamos en lo posible un extintor o una forma de apagar. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, si estamos usando combustibles, queroseno, si estamos usando alcohol, algún tipo de gasolina, nunca, nunca lo apaguen con agua porque lo que van a hacer es una explosión peor. Así que tengan, aunque ustedes no lo crean, si ustedes tienen una cocina que se les encendió con queroseno o con algún tipo de combustible líquido, creyendo que si le van a echar agua lo van a apagar, van a hacer una reacción peor. A mí me pasó hace unos años, me puse a travesear y a jugar, digo yo, vamos a ver si es cierto, y la reacción que hizo el tener un tarro lleno de queroseno encendido, donde yo le eché agua, vean, no le deseo a nadie la clase de explosión y expansión del fuego que se realizó. ¿Por qué? Porque al estar caliente ese combustible encendido, cuando llega el agua, esa agua se evapora y ese vapor que sale, se lleva partículas de combustible y hace más bien una nube de fuego muchísimo más grande. Y se los digo por experiencia, ¿verdad? Entonces, como les digo, tengan muchísimo cuidado, sobre todo, como les digo, porque vamos a estar buscando diferentes opciones para calentarnos, para cocinar, por no estar como estamos normalmente con fluido eléctrico, o depende si tengamos servicio de gas, depende del país, pero los incendios es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y además otra cosa muy importante, recordemos que hay una posibilidad alta que no estén los bomberos tan a la mano como para ayudarnos, porque si los bomberos están rescatando gente por un terremoto, por un edificio, ayudando a la gente en otro lado, no crean que van a llegar en 5 minutos a apagarnos el fuego. Entonces, en este tipo de situaciones donde el sistema colapsa, tenemos que tomar nosotros las medidas, repito, y tomar conciencia, porque no esperemos que a los 10 minutos lleguen los bomberos a salvarnos. Entonces, es un punto muy importante. Hay algunas opciones hay unas mantas que las venden por internet, repito, tampoco son caras, o buscar una opción de alguna manta que no sea sintética, para si hay un fuego, apagarla con una manta, sofocando el aire. Entonces, tengamos eso a mano, tengamos eso preparado. Repito, ¿por qué? Porque en una situación caótica donde el sistema colapse, no vamos a tener, repito, un bombero que llegue a ayudarnos rápidamente. Entonces tenemos que incrementar la seguridad para estas situaciones, como lo son un extintor, una manta de fuego, tener un plan, hablar con los miembros de la familia para las cosas que tenemos que tomar en cuenta si esto se da. Pensemos en un terremoto, que se fue el fluido eléctrico, no tenemos agua, estamos encendiendo una lámpara de campamento o estamos encendiendo una hornilla con algún combustible y se nos hace un incendio en la casa porque el niño se asustó, porque el niño corrió la vela. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tipo de situaciones, verdad? Es muy importante que tengamos esas cosas en consideración, repito, porque ese tipo de situaciones se incrementa el riesgo de esto. Y entonces aquí, yo les hago la pregunta,
¿Están ustedes preparados para estas situaciones? Y aquí llegamos a la primera parte del tema de hoy. Y antes de continuar con la parte número 2, quisiera abrir el micrófono a preguntas o comentarios de la gente antes de continuar con la parte. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, adelante. Sí, Saúl, yo quería hacer un comentario sobre eso que hablaste sobre gas pimienta. Hay unas pistolas no traumáticas que arrojan balines con bastante potencia. Algunos balines de esos tienen gas pimienta también. Cierro micro. Sí, en esto hay muchas opciones. Obviamente yo toqué la del gas pimienta de este tipo porque es la menos, digamos yo, agresiva, porque hay algunas personas que dicen, no, yo con un arma no, inclusive ni menos ni de balines. Pero obviamente conocemos que hay diferentes opciones, que no necesariamente tiene que ser un arma de fuego normal, que eso sería obviamente dentro de las personas que puedan hacerlo y que tengan la capacidad y la seguridad para hacerlo, sería la mejor opción, repito, esperando no tener que llegar a usarla, pero yo prefiero tenerla y no usarla que la situación se complique. Pero sí, hay muchas opciones, pero ahorita estamos tocando ahí por encima, dándoles ideas para que tomen conciencia de qué opciones y qué cosas tienen que tener. ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, perfecto. Ahora vamos con la siguiente parte de la presentación de hoy, que es, vamos a ver, regálenme un momento para acomodar acá. Tenemos que salir de las ciudades. Hay muchas personas que dicen lo mejor es el campo, lo mejor es estar fuera de la ciudad, las ciudades son ratoneras, y es cierto, obviamente, es un lugar donde se puede complicar mucho la cosa, ¿verdad? Y ahí es donde viene la pregunta si movernos al campo o la ciudad, pero para que cada uno tome esa decisión, ¿verdad? Vamos a ver ciertos puntos ahora para que cada uno, porque a veces tal vez uno no contempla esas cosas, que lo tome en cuenta para que haga las cosas de manera ordenada. La vez pasada estuvimos comentando aquí en la llamada, haciéndose la pregunta, ¿hay que moverse previamente o escapar? No es lo mismo. No es lo mismo pensar en escapar ante una situación complicada y como está la imagen, y lo hemos visto en algún lado, todo el mundo queriendo escapar, calles colapsadas. Entonces va a llegar un momento en que escapar va a ser una situación muy complicada y va a realmente ser inclusive hasta casi imposible si tomamos la decisión de hacerlo en último momento. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Vamos a ver por encima alguna de la problemática fuera de la seguridad y eso, los puntos, si nosotros decidimos quedarnos en la ciudad, porque no podemos, porque no tenemos un terreno, porque no tenemos la capacidad económica para movernos, vamos a ver ahora algunas cosas que se van a complicar en las ciudades para que tomen conciencia y que tomemos las medidas desde ahora, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a quedar en ciudad, fuera de ver muchos temas que podemos hablar del agua, la seguridad, que ya lo hemos visto, el tema número uno que tienen que tomar en cuenta y tomar las medidas y hacer un plan respectivo es la contaminación. Imagínense ustedes una ciudad que fuera de que hay una situación complicada, no va a haber servicios de recolección de basura, la gente va a estar botando la basura y lo va a estar botando en las calles, depende de cómo sea la zona donde estemos, donde vivamos nosotros, si es una zona muy céntrica o cierta zona, la contaminación de basura, la contaminación de, si hay, no sé, restaurantes o ciertos lugares donde saquen cosas en descomposición, recordemos que el sistema va a colapsar y no va a haber recolección de la basura. Entonces, es muy importante que desde ya pensemos en eso y para eso es esta charla, para que tomemos conciencia y que digan, uy, mira,
Yo había pensado en guardar agua, había pensado en guardar comida, me voy a quedar en la ciudad, pero jamás pensé de que saliendo fuera de mi casa fuera a ser un foco de infección, de malos olores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, pues pensar en tener bolsas de basura, en tener desinfectantes y el desde ya, buscar como les digo, cada persona tiene una situación diferente, no todos vivimos en las mismas circunstancias, pues buscar el punto relativamente lejos de nuestra zona para deshacernos de los desechos. Y cuando digo desechos, pueden ser basura, tener que mover bolsas de basura para que exactamente a 10 metros de nuestra casa no tengamos un foco de infección, de ratas, de malos olores y todo eso, porque repito, y seamos conscientes, no va a haber recolección de basura. Y si la gente que tenemos a nuestro alrededor es cochina y a ellos no les importa, la gente va a estar nada más tirando la basura donde les dé la gana, la sacan de la casa y no analizan en el momento el punto de contaminación que vamos a estar teniendo en una situación de caos. Si ya de por sí a veces, tal vez no en todos los países, pero depende de donde la zona que vivamos, con solo 1 o 2 días que no pase el servicio de recolección de basura, ya se complica. Ahora imagínense ustedes eso mismo en una semana o 2 semanas de que no haya recolección. ¿Qué vamos a hacer en la ciudad? Y ahí es donde hay que tomar las medidas necesarias de buscar un punto lejano y ahí pues tendremos que hablar con los vecinos, organizarnos o nosotros mismos tomar la decisión y si los vecinos no la toman, pues tomémosla nosotros porque la contaminación, repito, por animales, roedores, por infecciones, por un montón de cosas y depende de donde vivamos, cada uno tiene una situación diferente. Es algo que hay que tomar en cuenta. Tengamos una pala, si es necesario en su momento ir a hacer un hueco a un parque, a una zona verde o algo para enterrar desechos que realmente van a entrar en descomposición, hagámoslo. Si son plásticos, cartones o ciertas cosas, pues se pueden mover, pero las cosas en ese tipo de situaciones, la contaminación y las infecciones es la prioridad número 1 que tenemos que tener en cuenta si vamos a estar en una ciudad. Si vivimos en un barrio, ok, ¿dónde vamos a deshacer? ¿Qué vamos a hacer con los desechos fecales? ¿Cómo los vamos a manejar? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y eso aplica en negativo para los dos lados, que es que mucha gente a veces, depende de donde sea, tiene la costumbre, si ya de por sí lo hacen, a veces tienen la costumbre de deshacerse de la basura en los ríos. Pero ¿qué pasa con esto? Que tal vez nosotros ahora, porque hay recolección de basura, aunque como les digo, a veces se da, pero ya sin un servicio de recolección de basura, siempre va a llegar el infeliz que va a tirar, va a deshacerse de las cosas en un río y más abajo en el río resulta que estamos nosotros los preparacionistas pensando que tenemos un agua limpia y tal vez más arriba tiraron cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En esta situación donde ya se va a incrementar la basura, gente tirando cosas a los ríos, que ya de por sí se da, pero al no tener un servicio de recolección de basura, esto va a incrementar. Tenemos que considerar el agua toda como agua contaminada. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos, yo tengo un río limpio, no sabemos qué está pasando más arriba. Entonces, en una situación así donde hay un riesgo de que se eleve la contaminación porque haya gente deshaciéndose de desechos porque son muy estúpidos, tenemos que tener la regla de que no importa si creemos que vivimos en un lugar donde hay un río más o menos, la regla es considerarlo como agua contaminada. ¿Qué quiere decir? ¿Que no la podemos usar? No, sí se puede usar, pero tengamos el filtro y los desinfectantes para desinfectarla. Repito, por el riesgo de incremento en que la gente arroje basura a los ríos por no haber servicio de recolección de basura. Es un riesgo que tenemos que evitar por la salud nuestra y la salud de los demás. Entonces, es muy importante. Y para esto, obviamente, tener los implementos que ya sabemos, bolsas fuertes, no de las bolsas realitas, y tener los desinfectantes necesarios. Ahora vamos con algo muy importante. ¿Qué pasa con el campo? Muchos se dan la idea cuando se habla del campo de un lugar paradisiaco donde se van a pasear, pero lo único que conocen del campo es que se fueron un fin de semana,
y ven todo lindo, ven los pajaritos cantando, todo lo ven muy hermoso, se fueron de campamento unos días y eso es lo que conocen como campo, esa es la visión que conocen como campo. Pero tienen después la tranquilidad que regresan a sus casas, a su vida normal, donde tienen televisor, donde tienen refrigerador, donde tienen todas las comodidades y todo lo más bien. Pero ahora, ¿pueden ustedes irse al campo por un mes completo? ¿Pueden irse ustedes al campo por 2 semanas sin tener ningún problema? Y no pensemos solo en suministro, pensemos en los trabajos que involucra ese tipo de cosas. Entonces, el moverse al campo no necesariamente, a veces la gente tiene la mentalidad, ¿por qué? Porque se fueron al campo, alquilaron una cabaña, se fueron 2 días de campamento y esa es la visión hermosa del campo que tienen. Ahora, si nos vamos a mover al campo, tenemos que tomar en cuenta en que tenemos que hacer mucho más labores manuales de lo normal, ¿verdad? Es mucho más laborioso, mucho más esfuerzo. Si no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, que no es lo mismo pasar un fin de semana en el campo a estar allá, donde tenemos que manejar herramientas, tenemos que hacer cosas a las cuales muchos no están acostumbrados. El esfuerzo físico que van a tener que hacer, repito, que no es lo mismo irse un fin de semana al campo, ver los pajaritos, respirar el aire libre, y esa es la imagen que muchos tienen del campo, creen que se van a ir a vivir al paraíso, pero cuando les toque hacer un montón de cosas porque se tienen que mover, porque lo necesitan, ahí es donde tienen que pensarlo o prepararse de la manera adecuada, porque repito, el trabajo que les va a llevar, que no es un fin de semana en una cabañita alquilada, no es un fin de semana donde se fueron con una lamparita y una hielerita, sino que ya tienen que pasar por más largo tiempo. Tomen en cuenta esa clase de trabajos y esfuerzo que tienen que hacer para que se preparen también en esa área. Es algo muy importante. Pero ahora, ¿qué es más importante aún? Más importante aún que eso es, si nos vamos para el campo, es las emergencias, los primeros auxilios. ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados a agarrar el teléfono, a llamar a algún médico, a ir a alguna clínica, pero en una situación complicada, lo más importante es saber qué hacer. Yo nuevamente les invito, y ahora después de esta charla los voy a publicar nuevamente, abajo de esta grabación, cuando la ponga ahora en el grupo, voy a publicar nuevamente los 2 enlaces a las charlas de primeros auxilios en casos de emergencia que tuvimos con el doctor Ezequiel Martínez de México, donde él nos da muchísimos consejos de cómo actuar, qué necesitamos, qué hacer, qué cosas usar para cuestiones de emergencias. Y ahora, peor aún, si nos vamos para el campo y tenemos que hacer labores manuales y tenemos que agarrar un machete y tenemos que agarrar una pala, repito, porque no es alquilar una cabaña para el fin de semana, para estar en una piscina respirando aire puro y pasándola bien, eso no es el campo. Esa es una imagen equivocada que muchos tienen de la belleza de ir al campo. Entonces, si vamos a tener que hacer cosas, se va a incrementar el riesgo de heridas, de accidentes, y entonces tenemos que estar preparados para esa situación. El moverse de la ciudad al campo, porque repito, el moverse no es el paraíso que muchos se imaginan de que la voy a estar oyendo a los pajaritos y va a estar todo muy bonito, ¿verdad? Las herramientas, obviamente tenemos que manejar herramientas. El moverse al campo, como les repito, tiene ventajas por un lado, pero tenemos que tomar en cuenta estas cosas que son muy importantes. Y entonces ahí es donde yo hago la pregunta. ¿Está usted listo para irse al campo? ¿Está usted preparado? ¿Qué otras cosas tiene que tomar en cuenta, verdad? Porque, y repito, y hago la pregunta inicial, no es lo mismo irse con tiempo, donde yo llegué y compré un terreno y tengo una casa y todo eso, a tener que escapar de la ciudad. Son 2 cosas muy diferentes. Y entonces cada uno tiene que tomar conciencia de su realidad y tomar las medidas necesarias en caso que yo diga, yo soy uno de esos, por ejemplo, yo no tengo una opción de moverme al campo, no tengo una propiedad, no tengo una casa en el campo, pero cuando llegue el momento, tener listo lo que me tengo que llevar, qué tengo que hacer y estar preparado, porque si a mí personalmente tuviera que moverme, va a ser por escapar y no por moverme previamente al campo.
Entonces es una situación de escape a una situación fuera de la ciudad, que es lo que me va a tocar a mí si tuviera que llegar a hacerlo, que es muy diferente a una persona que tiene su casa, puso unos paneles solares o tiene un generador y guardó comida y tiene su casa y reforzó la seguridad. Son dos cosas muy diferentes. O una persona que ya de por sí vive ahí, que se prepara. Y como vimos la vez pasada, el tema pasado, en los diferentes tipos de preparacionistas, no por vivir en el campo, no porque yo tengo sembrado unas lechugas y un tomate, soy preparacionista. Hay que tomar medidas en otras áreas, en calefacción, iluminación que tengo que hacer y eso es lo que ya vimos. Así que antes de hacer un pequeño repaso de los otros temas que vamos a ver a continuación, nuevamente vuelvo a abrir el micrófono para sus comentarios o preguntas respecto o comentarios, sugerencias respecto a si tengo que tomar la decisión de moverme a la ciudad, si puedo hacerlo, si tengo la capacidad o si lo que me va a tocar es escapar y entonces tengo que prepararme y mentalizarme para esa situación. Cierro micro para sus preguntas y comentarios antes de continuar. Sí, Saúl, yo quería hacer un comentario sobre la decisión de que mucha gente lo toma como una decisión acertada, ir y protegerse, por ejemplo, en un bosque, pero las estadísticas que hay de casos de gente que ha estado en el bosque, ocurre exactamente al revés. Es decir, cuando están en el bosque, lo primero que tratan de hacer es salir del bosque para ir hacia la ciudad, porque se sienten más seguros en la ciudad. En este caso es como que estaríamos de contramano, ¿no es cierto? Eso por ahí puede ser un error de interpretación en un principio, pero se puede corregir, digamos, si hay un entrenamiento previo de cómo hacer eso. Así es, por eso cada uno tiene que tomar en cuenta su realidad, su situación, tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, las complicaciones de dormir en naturaleza y depende si lo hice de manera planeada, si lo hice en situación de escape, estoy yo preparado y listo para ir a dormir en una tienda de campaña, en una bolsa de dormir, soy una persona de edad y no me queda de otra, le tengo miedo a los bichos, le tengo miedo a los sonidos, ¿a dónde lo voy a hacer? ¿Es un lugar alto? O sea, son muchos factores que podemos tomar en cuenta en las próximas sesiones, pero es muy importante que cada uno de nosotros, y la idea de esta charla es tomar primero conciencia de todo lo que hemos hablado hasta hoy y hasta ahora, para que cada uno vaya haciendo su plan, vaya haciendo su lista, vaya haciendo en estos días las preguntas necesarias para eso. Y muchísimas gracias, Antonio. ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? Saúl, yo tengo una pregunta. Es con relación a las lombrices californianas. ¿Se puede utilizar estas composteras para descartar desechos de excrementos humanos o de animales? Y también quería saber cuál es la forma correcta para descartar la orina. Es todo. Gracias. Perfecto. Bueno, como les he dicho en otras ocasiones, lo más importante, empezando por los desechos humanos, es jamás mezclar la orina con las heces, jamás. La orina, realmente lo mejor que pueden hacer es guardarla o ponerla en plantas, en huertos para sembrar. Eso funciona muy bien con un poquito de agua, poniéndolo alrededor de las plantas, sirve para fertilizar las plantas, no hay necesidad de tirarla. Algunas personas en casos extremos piensan y se ha hablado, aunque no es un tema muy agradable, en orinoterapia y otro montón de cosas, pero eso depende de otros muchos factores. Pero si yo tuviera que tomar la decisión de cómo utilizarla, yo lo utilizaría para el huerto, el pequeño huerto en cuanto a la orina. Y en cuanto a las lombrices, pues sí, hacer una compostera donde uno tire ahí todo eso, las lombrices se encargan vamos a ver, de volver todos estos desechos orgánicos y deshacerlos. Y obviamente ahí se recomienda tener un hueco en tierra o algo así donde uno tire los residuos y todo eso para hacer un compost, pero sería una opción perfectamente.
Si alguien más tiene algún un comentario Sí, respecto a sí, esto, Saúl, adelante. disculpe, bueno, usualmente las lombrices, yo he estado viendo que se tienen es en composteras, pero quiere decir de que uno puede implementar esto de las lombrices propiamente en la tierra, o necesariamente necesita un estañón o algún tipo de compostera bastante grande para que tenga un buen espacio y para que la población de las lombrices quede cubierta y puedan estar bien, que no perezcan las lombrices. Es que vamos a ver, si lo que queremos hacer es una compostera, porque vamos a estar haciendo abono y todo eso, genial. Pero si lo que queremos es deshacernos de los residuos, yo en el particular, yo tengo un hueco en el patio, por ejemplo, que llegaba el momento, ahí me voy a deshacer de ciertas cosas y ahí hay lombrices y ahí echaré ciertos desechos, pero sí se puede hacer perfectamente en la tierra, en un agujero donde se echen residuos y todas esas cosas ahí sin ningún problema. Y algo muy Gracias. importante también, algo muy importante, para deshacernos de ese tipo de cosas, siempre se recomienda tener cal, ¿verdad? Tener un saco o varios sacos de cal, porque eso nos va a ayudar, repito, si no estamos pensando, este, si lo que queremos es limpiar y deshacernos de ese tipo de cosas, el cal nos va a ayudar a desinfectar y limpiar en ese tipo digamos, forma de deshacerse de los residuos. Cal para ponerle este tipo de cosas. Suelto micro. ¿Alguien más con alguna Cal, pregunta? cal para Comentario? Cal para en el caso de sustituir si no tuviera lombrices. Sí, así es. El correcto, o sea, como les digo, yo lo que tengo es el hueco, inclusive el mismo cal ayuda a formar este abono y todo. No tengo claro si eso matará las lombrices o no, porque la verdad no lo sé, pero por cuestiones de aseo y todo, lo que se recomienda es tener, como les digo, cal para para deshacerse de todo de estos desechos orgánicos. Saúl, Adelante, Daniel. sí, dos preguntas. La primera es si uno dispone de un lugar en el campo, eh, ¿tú crees que es mejor salir de la ciudad al campo a quedarse en la ciudad? Y, Mira, y- es que y eso va a la depender. Dime, otra así. pregunta es, con Se cerró el micro ahí, Daniel. ¿Cuál es la otra pregunta? los desechos son un problema y yo había pensado que en el campo podría yo hacer un hueco con algunas piedras y quemar la mayor parte de desechos. ¿Te parece una buena idea? Esas dos preguntas. Gracias. Por supuesto, hay que tener la forma más adecuada de deshacerse de todo este tipo de cosas. Obviamente, el enterrarlo sería la mejor opción. Quemarlo, vamos a ver, no estoy diciendo que no se pueda, lo que pasa es que acuérdense que en una situación complicada, si hay gente que está huyendo a las ciudades y ve humo, pues va a llegar a donde hay humo porque piensan que están cocinando o están haciendo algo. Entonces, el humo va a ser una señal para revelar nuestra ubicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no es lo mismo hacerlo en condiciones normales en hacerlo en condiciones donde queremos estar aislados, que la gente ojalá sepa que no, dónde no estamos, y eso también va a depender de en qué parte del campo vivimos, porque si estamos en una zona de campo, pero tenemos muchas casas alrededor, pues ya, entonces ahí va a variar. Cada uno tiene que valorar y analizar su situación en particular. Si uno vive muy alejado, porque uno puede vivir en medio cerro, en la montaña, esa es una situación, a vivir en relativamente campo, pero tenemos muchos vecinos y casas de alrededor. Entonces, cada uno tiene que valorar las cosas. Ahora bien, si yo tengo un terreno, si yo tengo un lugar para moverme, hay que analizar varios factores.
primero a qué distancia está, porque si yo te voy a poner un ejemplo. Yo vivo aquí en ciudad y yo tengo un terreno, tengo una propiedad metido digamos, en el campo, pero me va a tomar manejar 5 horas para llegar a él. Entonces yo tengo que prevenir el que si la situación se complica, si las autopistas van a estar abiertas y si yo voy a poder tener la opción de manejar 5 horas para llegar ahí. Entonces ese es un factor que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión con cuánta anterioridad tengo que moverme y no esperar a último minuto, la distancia. Ahora bien, si yo estoy en un lugar donde me queda a media hora mover nuestra propiedad que esté más en la montaña, pues obviamente es más fácil de hacerlo. Pero va a depender de varias circunstancias. Si tengo que manejar 5 horas, autopistas cerradas, autopistas colapsadas, pues ahí yo tomaría la decisión de irme moviendo con tiempo o tener un plan para hacerlo. Pero va a depender de qué tan complejo sea el acceso a ese lugar. Repito, porque si yo ya voy a esperar a que se estalle el desmadre para moverme, tendría que actuar muy rápido para hacerlo antes de que las autopistas colapsen, porque como les digo, ya sabemos que cuando la ciudad colapsa, se cierra, se vuelve ratoneras, autopistas colapsadas, gente queriendo escapar. Lo hemos visto hasta en películas. Hay una película muy famosa por ejemplo, ¿cómo se llama aquella? El 4 de julio, que llegan los extraterrestres y todas las autopistas colapsadas. Luego hay otra película que se llama Impacto Profundo, donde todo el mundo quiere salir de las ciudades porque va a caer un cometa y les están diciendo que se vayan a los lugares altos porque va a llegar una inundación y la gente, todas las autopistas colapsadas y tocan el pito y la desesperación y los autos chocan y un auto se calentó y entonces ya no se puede salir y quedamos atravesados en una autopista desprotegidos. Yo prefiero estar 1000 veces en mi casa encerrado que en una autopista expuesto a un montón de cosas y estar en medio de una masa de gente que no sabemos cómo van a reaccionar. Yo personalmente creo que van a reaccionar de manera violenta y muy estúpida. La masa, por querer huir y todo, reacciona de manera estúpida. Entonces, para responderte, cada uno tiene que valorar su realidad y su opción y a qué distancia está y qué tan complejo es llegar a esos lugares en un momento crítico. Si la situación es muy complicada, tiene uno que actuar muy rápido, muy rápido. Estamos hablando en cuestión de minutos, es agarrar, subirse al auto e irse. Ahora imagínense, si yo no tengo auto o si tengo que manejar mucho a ese lugar, pues valore cada uno su situación, que es muy diferente. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Suelto micro. Bueno, están muy callados hoy. Bueno, esos son los temas. Ahora vamos denme un momento por acá. Los temas que hemos visto, ahora vamos a recordar nuevamente los temas que hemos visto hasta el día de hoy y los temas que quedan pendientes y los temas que quiero preguntarles ahora, que cuáles son los que quieren que tomemos más a profundidad o entremos en más detalles. Recordemos que hablamos de los temas del agua, el envasado, purificación para guardarlo, filtros de agua, agua de lluvia, agua de pozo, agua que tenemos que tener para beber, para cocinar. Respecto al aseo personal, vimos lo de los alimentos, vimos la lista de prioridades la vez pasada de cuáles son los elementos mínimos y básicos que tenemos que tener sin pensar en enlatados, en enlatados, en cosas caras, que el que lo pueda hacer, genial. Vimos las opciones de cómo alejar los bichos, cómo empacarlos al vacío. Podemos hablar luego, inclusive que eso no se tocó mucho, de qué plantas silvestres se pueden utilizar. Vimos obviamente la lista de lo que tenemos que tener para iluminación, baterías, si alguien tiene la capacidad, pues paneles solares, otras cosas. Vimos calefacción, vimos por encima la parte de comunicación, por el que quiera meterse en esa parte, los tipos de radios, antenas, distancias, cuáles radios se comunican con cuáles. El día de hoy vimos seguridad, defensa, vimos la parte de baño en seco, higiene personal, y la próxima vez podemos tocar el tema de medicinas y
y ¿cómo se llama? Y primeros auxilios. Voy a colocar los conversatorios que ya tuvimos con el doctor Ezequiel Martínez. Y podemos hablar un poco la próxima vez junto con el tema que quieran decidir ustedes tocar para la próxima vez, la parte de vestimenta. Recuerden tener un par de zapatos, botas fuertes si tengo que salir, no salir con cualquier tipo de calzado. Obviamente tener la mochila de 72 horas, tener un botiquín, pero sobre todo el calzado es muy importante, no salir de las ciudades con calzado deportivo, consigámonos zapatos fuertes y todo por si tenemos que meternos en alguna zona boscosa o en alguna zona o algo. La vestimenta es importante, pensar en el frío, en ropa fuerte, pero el calzado es prioridad para tomar ese tipo de decisiones, que no sea un calzado de botas que nos vayan a maltratar los pies y todo eso. Es muy importante. Obviamente luego podemos hablar de herramientas y los de diferentes escenarios. Y para la parte psicológica voy a colocar los dos conversatorios que hemos tenido ya con las dos psicólogas que han venido acá, y esos son los temas prioritarios. Obviamente se pueden hablar de pensar en qué cuchillos, que podemos pensar en qué hacer esto, cómo hacer conservas, un montón de cosas, pero yo creo que con estos temas lo principal son los temas que hemos tocado hasta el día de hoy. Si alguien quisiera hablar de algún tema en específico, pues lo podemos hacer con muchísimo gusto. Así que nuevamente abro el micro para sus preguntas y comentarios y que me sugieran qué temas quieren hablar y qué quieren tocar, qué cosas creen ustedes que podemos tocar más a profundidad, si quieren hacer una tercera charla al respecto. Así que suelto micro, adelante por favor. Yo quisiera proponer cómo activar el plan B. Es decir, si bien está perfecto toda la organización, pero quedó demostrado, por ejemplo, en la guerra con Ucrania hace poco, que había quintas hermosas, con casas hermosas en los campos, con huertas, etcétera, etcétera, prácticamente autosostenibles, y comenzaron a caer bombas al lado. Es decir, que ahí el plan A no sirve, porque lógicamente al estar cayendo bombas al lado corre peligro la vida de quienes viven ahí y tienen que irse hacia otro lado. En ese caso se dispararía el plan B. Me gustaría proponerlo para una próxima charla. eh, ¿qué, ¿Qué parámetro debería tomar para activar el plan B y cuáles serían las características de este? ¿Cierto? Perfecto, bueno, lo voy a anotar por acá y voy a pues desarrollarlo para el próximo domingo. ¿Alguien quisiera algún otro tema para el próximo domingo o quiere que retomemos algún tema, que desarrollemos más, entremos en profundidad en algún tema de alguna duda que ustedes tengan o que les expliquemos algo en particular? Por favor, tomen el micro, adelante. Bueno, Saúl, ¿me escucha? Dale, Carla, adelante. Bueno, yo quisiera también proponer el tema para la gente que ha vivido en ciudad toda la vida, que nunca ha vivido en el campo, que solamente ha ido de paseo, como dice usted, o que del todo no ha ido, realmente cómo tienen que practicar, cómo se tienen que preparar para hacer ese cambio, porque ese cambio puede ser un shock para una persona que está acostumbrada a ir al supermercado y comprar todo empacado, a ir al campo y hacer todo con sus manitos, ¿verdad? ¿Cómo practicar? Salir afuera, a dormir en una tienda de campaña, aunque sea al patio de la casa. O sea, ¿cómo una persona que no conoce nada de ser autosustentable tiene que prepararse en el sentido de practicar, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene que practicar? Si en caso que se fuese a mover el campo, ¿qué es lo que va a encontrar ahí, verdad? Correcto, correcto. Lo voy a anotar por acá. Voy a anotarlo para acá para la próxima. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera desarrollar algún tema o quiera repasar el tema para el próximo domingo de los filtros de agua, de empacar comida, hacer conservas, plantas, primeros auxilios, comunicaciones, o ya les quedó todo claro? Así que, como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Cualquier tema que quieran, por favor, adelante. Saúl, a mí me interesaría si fuera posible retomar lo de los filtros de agua y recolección de agua de lluvia y esos temas relacionados al agua.
Ok, perfecto. Entonces, para el próximo domingo tenemos el cómo activar el plan B, la práctica a la hora de moverse al campo y qué nos vamos a encontrar. Y voy a entrar más en profundidad con recolección de agua, filtrado y purificación. ¿Algún otro tema que quieran o algo que quieran comentar ahora? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna experiencia que han ustedes vivido? ¿Algún consejo? Adelante, por favor. Yo tenía una pregunta. Viendo que el agua es un tema sumamente importante, pero también se puede encontrar en unas circunstancias donde no hay agua. Bueno, no me he visto el vídeo anterior, soy completamente nuevo aquí, entonces igual ya está explicado en el vídeo anterior. La pregunta es por si acaso alguien ha visto... Yo es que vi hace unos años en un establecimiento como tenían una máquina que en la sala de espera, donde no tenía una toma de agua, sino que sacaba el agua de la humedad del aire. Entonces, yo últimamente le estaba dando vueltas, digo, bueno, si realmente existiese este tipo de máquina, incluso con paneles solares o algo así, es decir, que uno pudiera, aunque no tuviera una fuente de agua cercana, ni un pozo, no llueva, pero si esto puede sacar el agua de la humedad del aire, y fuese, digamos, autosuficiente con paneles solares, pero simplemente es una idea y preguntaba por si alguien ya ha visto algo de esto, si se sabe algo de ese tema. Mire, Eduardo, sí, y es una respuesta muy sencilla. Venden deshumidificadores, a veces hay casas que son muy húmedas y venden un aparato que es como una tipo torre ventilador que tiene un depósito abajo que le caben un par de galones y sí, uno lo enciende, lo conecta a la corriente y recolecta la humedad del aire. De hecho, están hechos para deshumidificar habitaciones y eso. No están hechos específicamente para recolectar agua, que los hay, pero mucho más grandes y complejos. Pero, y no digo que no haya, pues tiene que haber, pero la opción más fácil y sencilla y fácil de conseguir son estas torres deshumidificadoras que las venden en lugares para sacar la humedad de una habitación y se ponen a funcionar y si recolectan agua en un depósito que a veces puede, y en un día fácil o en un par de días recogen por lo menos 3, 4 litros, depende de qué tanta humedad haya, pero sí lo hemos discutido aquí, no está en la charla anterior, pero voy a buscar algunos ejemplos y cómo funciona, pero sí, eso es una opción que aunque no va a generar grandes cantidades de agua, pero es otra opción que el que la pueda tener funciona. Suelto micro. ¿Alguien más con alguna pregunta? Voy a hacer un aporte respecto al calzado y sería el siguiente. Si alguien se quiere comprar unas botas de agua, que también cabe la posibilidad que tenga miedo por riadas o en su zona sea muy húmeda, en caso de que haya una inundación, vadear un río, cualquier cosa, si aún no las compro, que las compre un par de números grandes. Un par de números porque normalmente se llevan con unos calcetines anchos, lo cual ya le ganas un número y evitas que te hagan roces, y un poquito más amplias y hasta la rodilla, por el tema de que si se te llenan de agua, las puedes quitar fácilmente, o se te queda el pie, por ejemplo, entre dos piedras o cualquier cosa. Si tú coges unas botas de pescador que te llegan hasta la ingle, más o menos, en caso de que se te llenen de agua o te queden entrampadas entre piedras o alguna otra cosa, tienes la mayor posibilidad de quedarte allí y no poder salir. Simplemente eso. Perfecto, sí, muchísimas A mí gracias. me gustaría otro tema también, Saúl. Medidas en caso de sismos dentro de la casa en ciudad y en el campo también. Y tormentas eléctricas. Perfecto, ok, ya lo anoté por acá. Para el próximo domingo tener esos puntos en cuenta. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera contarnos una experiencia o algo, o algún comentario antes de detener la grabación? Saúl, buenas tardes. Bueno, tengo vallenato y ha sido casi que imposible escucharte con concentración. Mi vecinito tan bello y mañana es día de fiesta, imagínate lo que me espera. Pero no sé si lo mencionaron antes, me interesa mucho la alimentación de los niños.
cómo hacer o qué guardar o qué preparar para la buena alimentación de ellos. Están en etapa de desarrollo, al menos el mío, la tuya está en etapa de crecimiento y obvio también desarrollo. Entonces sí me gustaría saber eso, qué guardar para ellos específicamente en dado caso que se pueda guardar, claro está. Listo, ok, lo voy a anotar por acá para el próximo domingo. ¿Alguien más que quiera contarnos alguna experiencia, algo que haya pasado? Alguien que nos quiera contar cómo ha sido su experiencia en vivir en el campo, si han tenido experiencia de hacer campamento, cocinar fuera, hacer fuego. Tomen en cuenta todos esos detalles. Adelante. Adelante, José. Buenas tardes, Saúl, igualmente el grupo. Por acá incorporándome ahorita. Tengo por acá alguna tormenta que se está acercando. Estaba medio escuchando allí, no sé exactamente de qué trata el tema, pero ya medio que agarré el hilo allí. Experiencias en campo. Perfecto. ¿Alguien más con alguna pregunta, Hola. comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario. Desde hace 2 años yo vengo intentando tener un terreno en el campo y más o menos que lo he conseguido. Pero entre pensarlo, verlo, planificarlo, toma su tiempo, ese es un punto. El otro es que el lugar donde pienso ir, mucha gente ha comprado, pero la mayoría no vivía, o sea, estaba vacío. Solamente una persona se atrevió a construir y una sola familia solitaria en semejante lugar, solitaria, se atrevió a vivir allí, ha puesto sus paneles solares, su captación de agua de lluvia, el baño no tengo claro cómo lo ha hecho, su piso de cemento, su casa de madera a 2 aguas y rápidamente ha plantado maicito, café, plátanos y bueno, aunque no vive igual de los productos de la ciudad, porque queda más o menos a 2 kilómetros de la ciudad, está buscándose, entonces como se ha convertido como el ejemplo para cualquier otro. Ya a estas alturas era el único solitario, vivía en una familia con niños incluso. Me comentó que le gustaba que sus hijos estén en libertad, que jueguen en el campo y que ellos se sentían bien así. Y él ha sido esa familia ha sido el ejemplo para que muchas personas ya se atrevan a construir. Ahorita ya hay como cinco vecinos que han empezado a construir. Esa es la experiencia que quiero contarte y bueno, y ahorita nosotros estamos en el plan de empezar a construir, ¿no? Algo allí. Ya vamos a empezar en estos días. Eso es lo que tenía que contarles. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más antes de finalizar la grabación? Y bueno, aprovecho para darles las gracias a todos ustedes que participaron y que sugirieron temas para la próxima vez. Ha sido pues un gusto, ojalá que esto les haya ayudado para que tomen conciencia tal vez de algún área que se han descuidado o que tal vez no hayan tomado en cuenta, como por ejemplo, como estamos hablando, la contaminación y la basura en ciudades, dónde va esta masa de gente, dónde va a poner la basura, qué tenemos que hacer, la seguridad que tenemos que tomar en cuenta. Y para el próximo domingo, repito, vamos a estar hablando del plan B, porque puede ser que estemos en el campo y necesitemos un plan B para de movernos de donde estemos en el campo. Puede ser la parte de los filtros de agua, purificación, recolección de agua, sismos, tormentas eléctricas y alimentación para niños. Aprovecho para recordarles que voy a subir el material de esta charla, el video, pero también les recuerdo que en la biblioteca Preparados tenemos muchísima información de cualquier tema que quieran y recientemente a solicitud de doña Naima ya subí un montón de material
material para niños, para entretenerlos, material de lectura. Subí como 350 PDFs y ahora, en estos días, capaz que ahora más tarde, voy a subir más o menos unos 250, 300 libros más para niños, porque hay que estar para entretenerlos. Recordemos tener, de qué tan pequeños sean, obviamente tienen los juguetes y todo, pero tenerles crayolas, libros, porque ellos tienen que estar tranquilos. Si la situación se complica mucho, hay que irles explicando desde ahora que no les agarre de sorpresa a los niños, que ellos sepan que van a escuchar cosas feas, van a ver cosas feas, ojalá que no, pero que sepan ellos cómo actuar. Y lo más importante, como se ha mencionado acá, es practicar. Hagamos la práctica. Si tenemos que movernos, si tenemos niños pequeños y tenemos la opción, hagamos una práctica de campamento, ya sea en el jardín, atrás, el dormir, tal vez algo más incómodo, no en una cama. En fin, practiquemos, que no nos agarre de sorpresa, a como en cualquier punto desde ahora practicar cómo hacer un filtro, cómo recolectar agua. Hemos hablado de por un día desconectar el fluido eléctrico de la casa y tratar de funcionar sin electricidad, tratar de funcionar, de no sacar agua de la llave. ¿Cómo haríamos? Practiquemos para que no sea en el momento de presión y susto ver qué hacemos y de dónde sacamos cosas y cómo hacemos. No, hagámoslo ahora con tiempo. Es lo más importante. Así que bueno, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerles. Ojalá que esto les haya servido un poquito. En el próximo tema vamos a desarrollar otras cosas y como siempre vamos a seguir conversando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Dejo un minuto más para alguien quiere contarnos alguna experiencia, algún comentario, algún tema para la próxima antes de finalizar la grabación. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, quiero agradecerle. Excelente exposición. Ha ayudado bastante. Gracias. Perfecto. Bueno, en este momento voy a detener la grabación por el día de hoy.